Bueno, vamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Y vamos a retomar desde donde hemos estado hablando. Hemos visto pues cómo el Señor habló respecto al ministerio de Juan el Bautista. Y ahora, una vez habiendo hablado de ese mensaje que fue predicado por Juan el Bautista y luego por el Señor Jesús, pues el Señor, lo último que había hablado antes de esta sección que hemos titulado Ayes sobre las ciudades no arrepentidas o no penitentes, como aparece en el título de la Reina Valera 60, Ayes sobre las ciudades no penitentes. Y habíamos visto esta reacción del pueblo, o bueno, por lo menos de los religiosos. Habíamos visto que se les tocaba flauta, no bailaban, se hacía luto y ellos pues no lloraban. Entonces esa era la reacción de los religiosos, o fue la reacción de los religiosos con respecto al ministerio de Juan el Bautista y el Señor. Entonces, ¿qué queda luego de eso? ¿Cuál es el mensaje? Pues no queda otra cosa sino el juicio. Porque si se rechaza la misericordia, si se rechaza el mensaje como fue rechazado, entonces no queda otra opción sino el juicio, ¿no? Entonces habíamos tomado capítulo 11 del versículo 20 al versículo 24 y lo habíamos dividido en dos partes. Primero, el juicio contra Corazín y Betsaida, y en segundo lugar, el juicio contra Capernaum. ¿Por qué se separan de esta manera? O sea, ¿por qué Capernaum se deja aparte? Hoy, si Dios permite, hablaremos de ello. Por ahora entonces vamos a retomar versículo 20 al versículo 22. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, ¿no? Habíamos visto el significado de la palabra reconvenir, ¿no? Y habíamos dicho con respecto entonces a esa palabra, pues que aparece en la Nueva Versión Internacional como denunciar, y reprender en la Dios habla hoy, porque el Señor está protestando contra estas ciudades. Entonces, en esta sección de los ayes sobre las ciudades no arrepentidas, pues vemos ese principio de a mayor privilegio, mayor responsabilidad. A mayor privilegio, mayor responsabilidad, ¿no? Y los habitantes tanto de Corazín y de Betsaida tenían ambas cosas: más privilegio y más responsabilidad. ¿Por qué? Pues ya habíamos visto. En primer lugar, estas dos ciudades, Corazín y Betsaida, tenían escuelas superiores de religión, pero no habían acogido el Evangelio. Es decir, había una preparación religiosa, allí se estudiaba la ley. Recordemos que Galilea, junto con Judea, pues prácticamente era el territorio ocupado por los israelitas. Y en Galilea entonces veíamos pues estas ciudades donde se enseñaba la ley, y de manera irónica y pues contraproducente rechazaron el Evangelio, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenían estas ciudades el privilegio que eran ciudades en donde se estudiaba la ley, donde había escuelas de enseñanza para la ley. Y en segundo lugar, como para sellar ese primer privilegio que ellos tenían, pues el Señor había hecho muchos de sus milagros en ese lugar y sin duda alguna había predicado en ese lugar. Entonces, dése cuenta que todo esto, el conocimiento de la ley, más el presenciar
los milagros del Señor y escuchar su predicación hacía que estas ciudades fuesen pues privilegiadas en gran manera, ¿no? Entonces esto era evidencia suficiente para que le recibieran y no lo hicieron. Entonces, tales evidencias hubiesen sido suficientes para que ciudades como Tiro o Sidón pues se hubiesen arrepentido. Es decir, si se hubieran hecho, como dice allí mismo, los milagros que se han hecho en estas ciudades, se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, dice que se hubiesen arrepentido. Señor. La ley tiene como función mostrar el pecado. La ley tiene como función mostrar el pecado. Sí, Señor, pero en el sentido que estamos hablando, además de mostrar que el ser humano es pecador, pues también ilustraba o reflejaba y plasmaba la persona de Cristo a través de todas las figuras, sombras y tipos de la ley en este sentido. Entonces, al ver y escuchar al Señor Jesucristo, al gran rabino por excelencia, que es nuestro Señor, más allá de rabino, más allá de profeta, el Hijo de Dios, entonces ellos rechazaron la predicación, rechazaron el mensaje del Señor, rechazaron las señales e incluso habíamos visto que tuvieron el descaro en alguna ocasión los escribas y los fariseos de pedirle señal, como si no hubiese sido suficiente las señales que el Señor ya había hecho. Entonces con esto damos a entender que ninguna señal más hubiese sido suficiente para que ellos se hubiesen arrepentido, porque sus corazones estaban endurecidos, ¿no? Endurecidos. Así como el rico estando en el Hades y él dijo, permíteme ir a los míos para que no vengan a este lugar. Y entonces se le responde que a Abraham y a los profetas tienen, a Moisés, perdón, y a los profetas tienen, ¿sí? Que los oigan a ellos, porque si no escuchan ese mensaje, tampoco se van a persuadir si alguien se levanta de los muertos, porque es un asunto del corazón, ¿no? Entonces el Señor se refiere precisamente, habíamos visto en Mateo capítulo 12, versículo 41 al 42, se refiere a una situación similar. Después de que se le pedía al Señor se le estaba pidiendo una señal por parte de los religiosos, pues el Señor les dice que no se les va a dar señal. Yo pues veo aquí, no se le van a dar más señales de las que ya se les han dado, que han sido bastantes, ¿no? Al escuchar al Señor y ver sus milagros, pues hubiesen sido razones suficientes para haberlo recibido. Pero dice acá, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada. Y más adelante, versículo 41 del capítulo 12, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur, por favor, gracias. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Entonces, además de Tiro y Sidón, hay otras ciudades que se levantarían, dice, en juicio para condenar. En este caso, Nínive. Bueno, ¿cuál sería la diferencia de Nínive con Tiro y Sidón? Pues en Tiro y Sidón no hubo arrepentimiento, mientras que en Nínive sí hubo arrepentimiento a la predicación de Jonás. Pero ¿qué se está enfatizando? Que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que el Señor hizo en Corazín y Betsaida, ellos se hubiesen arrepentido. Y pues hay que considerar y retomemos y recordemos por qué se caracterizaban estas ciudades, Tiro y Sidón. Recordemos que Tiro y Sidón hacían parte de esa civilización, esa cultura fenicia. Los fenicios eran expertos en la navegación y por consiguiente se caracterizaban por ser comerciantes. Tiro y Sidón son pues prácticamente ciudades portuarias, y de estas ciudades por todo el Mediterráneo pues ellos comerciaban con los demás pueblos, o sea que eran pueblos ricos, eran personas que estaban en una condición económica pues bien. Recordemos que precisamente de Tiro se le envía ayuda a David, se le envían materiales, creo que se le envían
pues no solamente los materiales, sino también profesionales para que trabajasen en la obra del templo. Es decir, Fenicia era pues una cultura, una región con personas ricas, pero esta ciudad era dada a la idolatría, esta ciudad era dada al orgullo. De hecho, recordemos que Jezabel, la esposa del malvado rey de Acab, era de esa región, era Sidonia, si no estoy mal, hija de un rey fenicio, y por consiguiente, pues toda esa maldad y toda esa idolatría la quiso llevar y la quiso promover en Israel. Entonces, dése cuenta que Jezabel es una pequeña muestra de lo que existía en esa cultura, la maldad. Sin embargo, dice que con las señales que se hicieron era suficiente en Tiro y Sidón para que las señales que se hicieron en Galilea hubieran sido suficientes para que los tirios y los sidonios, aun con lo perversos e idólatras que eran, se hubiesen arrepentido. Entonces, también como creyentes, habíamos dicho hoy en día, pues tenemos suficiente evidencia por la Escritura y aún por la historia para que nosotros, pues sin reservas o dudas, recibamos al Señor, su predicación y sus milagros, que aunque hoy en día el Señor físicamente no está con nosotros, tenemos la Escritura, la cual nos da testimonio de que esas cosas fueron ciertas, y además tenemos el testimonio de la historia, tenemos el testimonio de la arqueología, la antropología, es decir, todas esas ciencias auxiliares que en sí son secundarias, porque nuestra evidencia más contundente y precisa es la Escritura. La Escritura por sí misma es suficiente. Sin embargo, aún el Señor nos da testimonio a través de la creación, nos da testimonio a través de las obras que hace, el testimonio de los pueblos, de los gobiernos, de la historia, y aún así, entonces el Señor pues enfatiza, ¿no? Entonces no tenemos excusa. Habíamos leído Romanos 1 del 18 al 23, dice que lo que de Dios se conoce es manifiesto, porque su invisible poder, su eterno poder y deidad, lo que no se ve de Dios, pues la creación nos da testimonio, la creación nos manifiesta pues realmente que Él es Dios y que lo que Él ha dicho es cierto. Entonces, ¿tenemos nosotros suficiente testimonio? Sí, tenemos suficiente testimonio. Dios ha dejado su testimonio claro, lo ha dejado claro. De manera que así como los de Corazín y como los de Betsaida, nosotros no tenemos excusa, ¿no? Ahora hablemos del motivo de la condenación. Dice, por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Cuando el Señor envió a sus discípulos, recuerden el capítulo 10, versículo 15, cuando el Señor le dijo a los discípulos que fuesen y predicasen, dice ahí, les aseguro, o sea, cuando no lo recibían, dice que ellos debían salir de esa casa o de ese pueblo sacudiéndose el polvo de sus pies como testimonio a ellos. Y dice que les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Entonces, precisamente va a haber más responsabilidad para aquellos que de manera deliberada rechazan el Evangelio, porque la evidencia es clara, no hay excusa para rechazar la evidencia abrumadora de la Escritura, ¿no? Entonces, ahora habíamos visto nosotros que sobre las ciudades de Galilea había una mayor responsabilidad, ¿no? ¿Debido a qué? A que se les había dado más testimonio y evidencias que a quienes. Que a Tiro y a Sidón. Se les habían dado más evidencias, ¿cierto? Y entonces, por eso, estas ciudades, y recordemos un poco, habíamos visto Ezequiel capítulo 26 y capítulo 28 del 20 al 24 respecto al juicio contra Tiro. De hecho, el rey de Tiro se hace como un paralelo con
el mismo Satanás, de acuerdo a la descripción que habíamos visto precisamente en nuestra serie de Apocalipsis, cuando estamos hablando del dragón de Satanás, pues habíamos visto su origen y pues respecto a su origen como Satanás, como adversario, pues lo habíamos visto en Isaías 14 y Ezequiel 28. Pero cuando se refiere ahí a Satanás, pues no lo llama como tal, sino que al principio menciona al rey de Tiro, menciona al rey de Tiro. ¿Por qué se caracterizó el rey de Tiro? Por su soberbia, es decir, se está haciendo un paralelo, una comparación de que la soberbia del rey de Tiro fue semejante a la de Satanás, ¿cierto? Sí, y de paso se menciona a Satanás. Que si Tiro y Sidón eran ciudades vecinas, bueno, al norte. Estas ciudades estaban al norte de Palestina. De una u otra forma sí eran vecinas, sí señor. Prácticamente esto creo que corresponde, si no estoy mal actualmente, a Siria. Entre Siria, ¿sí? Sería como más o menos el territorio que hoy ocupa Siria. Entonces, sí fueron vecinos en el norte, Tiro y Sidón. Entonces, vemos que Tiro y Sidón fueron destruidas por su orgullo, por su idolatría, por su maldad, y fueron borradas prácticamente como ciudades, como civilización. En una de ellas, creo que es Tiro, la ciudad de Tiro, cuenta la historia que ellos pues se sentían confiados porque estaban algo retirados, es decir, ellos tenían como una fortaleza y ellos creían que no iban a poder ser derrotados. Cuando Alejandro Magno llegó a este territorio para derrotar a estas ciudades, pues en principio era difícil, porque estas ciudades estaban separadas, es decir, había una franja o había una parte de agua que separaba a Tiro de pues de donde estaban los ejércitos de Alejandro Magno. Y entonces Alejandro Magno, cuentan los historiadores, que se le ocurrió, o pues él y sus generales, sus ingenieros, se les ocurrió comenzar a llenar con piedras, con escombros y todo lo que había allí, para poder llegar a Tiro y tomarla y conquistarla. Y así fue como esta ciudad pues fue tomada, fue destruida. Creían que no iban a ser conquistados y fueron conquistados y se cumplió la profecía. Es interesante ver lo que la Escritura dice respecto al juicio contra Tiro, y se cumplió tal como la Escritura lo había profetizado. Entonces ellos fueron objeto de juicio. Entonces esto nos confirma, volvemos y decimos, que a quien más se le da, más se le va a demandar. Ese principio ya lo habíamos visto, lo habíamos confirmado precisamente en Lucas, cuando estábamos en Lucas, el capítulo 12, solamente lo cito, Lucas capítulo 12, versículo 47 al versículo 48, dice allí: hay de ustedes que construyen monumentos, Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48, dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué se le había dado a Tiro qué se le había dado a Corazín y a Betsaida? En primer lugar, ellos tenían conocimiento de la ley. Y en segundo lugar, el Señor Jesucristo predicó e hizo milagros, tal como lo habíamos mencionado. Entonces, había bastante responsabilidad, ¿sí? Y esto también nos confirma que pues también hay grados de castigo. Hay grados de castigo. Es decir, el Señor no dice esto por decirlo. Cuando Él dice que el castigo será más tolerable,
para Tiro y Sidón que para estas ciudades, pues es algo serio, es algo, yo creo que literal. Entonces, como menciona MacArthur en su comentario, hay, y esto nos confirma, diferentes grados de castigo, el día del juicio. En últimas, todos van a ir al lago que arde con fuego y azufre, todos los impíos, ¿cierto? Van a ir al lago que arde con fuego y azufre. Pero, pues, dice que va a haber mayor, por lo menos va a haber mayor acusación, mayor imputación en el día del juicio. El castigo va a ser severo sobremanera sobre estas ciudades, porque tenían más privilegios, por consiguiente tenían más responsabilidad. Bien. Con respecto a esto, entonces vemos que Tiro y Sidón fueron destruidas por su maldad y su ensaña. Además de eso, otra cosa que yo no había mencionado, además de que Tiro y Sidón fueron destruidas por su idolatría, por su orgullo, también por su desprecio al pueblo de Dios. Los tirios y los sidonios se alegraban por el hecho de que Israel fuese destruido. Eso lo vemos en Amós capítulo 1, versículo 9. Ellos se alegraron del quebrantamiento del pueblo de Dios. En lugar de condolerse, se alegraron y desearon su destrucción. Eso también fue motivo de juicio para estas naciones que desearon el mal del pueblo de Dios. Entonces, hemos de ser cuidadosos, ¿no? Porque depende de los pueblos el trato con Israel, serán bendecidos o maldecidos, es bíblico. El Señor le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, ¿sí? Entonces, meterse con el pueblo de Dios para mal es meterse en un problema directamente con Dios. Entonces, hay de esas naciones que se han levantado contra el pueblo de Dios, independientemente de la maldad del pueblo de Dios. Eso Dios lo resuelve personalmente con Israel, pero quienes se atrevan a levantarse contra el pueblo de Dios y maldecirlo, como lo han hecho naciones como Irán, se están metiendo con Dios directamente. Entonces, no es de extrañar el castigo y el juicio que vengan sobre estas naciones, así como pasó con Tiro y con Sidón. Señor. Dice que es más tolerable para estas que no para Bethsaida y Corazín. Para Corazín, sí, Señor, lo que hemos estado. Que digamos estaban como más rebeldes. Bueno, quizá, y esto lo vamos a hablar cuando lleguemos a Capernaum, porque ya vamos a tomar Capernaum. Quizá las cosas que se hacían en Tiro y en Sidón no se hacían en Capernaum, en Bethsaida y en Corazín. No, o sea, no había ese grado, había igual grado de inmoralidad en Bethsaida y Corazín. Probablemente no, pero su desprecio y el no creer a pesar de la predicación y los milagros se les toma como si fuese peor que la inmoralidad y el orgullo de los tirios y de los sidonios. Entonces, otro ejemplo de incredulidad desconcertante lo encontramos en Nazaret, aunque aquí no se menciona Nazaret, porque Nazaret pues de hecho es una viña tan pequeñita, es casi una aldea prácticamente, o era una aldea para aquel entonces, era muy pequeñita, ¿cierto? Y insignificante incluso para los mismos judíos. ¿Se acuerda que cuando a Natanael, ¿cierto?, se le dijo que Jesús de Nazaret, el profeta, y él dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es decir, no se esperaba que de Nazaret surgiese pues nada más y nada menos que el Mesías, ¿no? Pero así sucedió. Entonces, otro ejemplo de incredulidad desconcertante fueron los nazarenos, porque ellos rechazaron a el Señor Jesucristo, habiéndolo visto crecer, habiendo visto su testimonio, quizá no sus milagros, porque antes de su bautismo el Señor no se nos menciona en la Biblia que haya hecho milagros, así como lo mencionan algunos escritos apócrifos, no, eso no nos consta, o sea, no podemos ni negarlo ni afirmarlo, pero creo que por la evidencia que vemos, el ministerio público es el que marca el inicio de las señales milagrosas del Señor. Antes no, parece que antes no.
¿sí? Es lo que más apunta a la evidencia de la Escritura. Entonces, fue también increíble increíble, valga la redundancia, la incredulidad de los nazarenos al rechazar al Mesías. Dice el Señor que Él también estaba sorprendido por la incredulidad de ellos, no porque eso lo haya tomado por sorpresa, pero recordemos que el Señor Jesús era humano e interactuaba, tenía emociones, lloraba, ¿cierto? Él tenía emociones, se enojaba como ocurrió en el templo, se indignó, entonces pues el Señor reaccionaba como cualquier ser humano sin pecado, claro está, pero Él tenía emociones. Entonces vemos en Marcos capítulo 6 como cuando fue a su tierra ellos le rechazaron. Dice el capítulo 6, versículo 6 de Marcos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Por qué estaba asombrado? Pues porque en Nazaret se había dado testimonio, él mismo había dado testimonio, su conducta, su enseñanza, él mismo, ¿cierto? Cuando abrió el rollo del profeta, ¿cierto? Todos estaban impresionados de las palabras de gracia que salían de su boca, es decir, tuvieron testimonio suficiente y también lo rechazaron. Por eso el Señor estaba asombrado con Nazaret. Entonces, hasta aquí hablamos de Corazín y Betsaida, y ahora pasaremos a hablar del juicio contra Capernaum, versículos 23 al versículo 24. Dice: y tú, Capernaum, que es levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por lo tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bueno, Capernaum se nombra aparte, merece como una mención aparte, pues merece de manera contradictoria una mención aparte. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Bueno, se menciona de manera exclusiva debido a que en cuanto a privilegios, Capernaum era más privilegiada aún que las otras dos. Capernaum era aún más privilegiada que las otras dos, es decir, que Corazín y que Betsaida. Recordemos cuando estuvimos en el capítulo 4, cuando se hizo la primera mención de Capernaum en Mateo, habíamos visto que Capernaum significaba la viña de Nahum, o sea, probablemente allí nació el profeta Nahum. Eso no está confirmado, pero pues a eso también se puede atribuir el nombre de esa ciudad. Y tenía todavía más responsabilidad. ¿Por qué? Porque a ella más privilegios se le habían dado. Ya vamos a ver y ustedes van a identificar entonces, eso ya lo habíamos visto cuando pasamos por el capítulo 4, pero lo vamos a recordar. Vamos a recordar por qué Capernaum se describe de manera aparte como merecedora de un juicio peor que el de Sodoma. Vamos a ver Mateo capítulo 4, versículo 12. Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Dónde estaba él antes? ¿Dónde estaba antes él? En el desierto de Judea, o sea, él se encontraba en Judea. Recuerda que había sido bautizado por Juan, él ya comenzaba su ministerio, también venía a ser tentado por Satanás, y si fue en el desierto, probablemente correspondería al desierto de Judea. O sea, él no estaba en Galilea, por eso regresa a Galilea, dice, y dejando a Nazaret. Nazaret fue su ciudad, digamos, de crianza, no natal. ¿Dónde nació Jesús? En Jerusalén, ¿sí? Recuerde, cuando hablamos de la Navidad, bueno, los que hablan de la Navidad, pues, ¿dónde nació Jesús? Belén, Belén de Judea, que sí es cerca de Jerusalén, pero no es propiamente Jerusalén, es también un pueblo pequeño, ¿cierto? Entonces, Belén, el Señor nació en Belén, pero se crió en
Nazaret de Galilea. ¿Sí ve que es diferente? Son provincias distintas, ¿cierto? Igual habían judíos en uno y en otra provincia, pero el Señor crece en Galilea, se cría en Galilea, se cría en Galilea. ¿Bien? Entonces, él deja Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Entonces, el Señor viene y habita en Capernaum, que es una ciudad marítima precisamente a orillas de, ¿dónde? Recordemos. A orillas del mar de Galilea o el lago de Genesaret. ¿Sí? Ahí el Señor habita. Capernaum entonces era una ciudad dedicada principalmente o entre otras cosas a la pesca. Igual que lo mismo que Lo que pasa es que en Galilea está ese lago, ¿sí? Y no todas las ciudades de Galilea estaban a las orillas de ese lago. Por ejemplo, creo que Nazaret no lo estaba. Las ciudades que estaban a orillas de este lago, pues era, entre otras cosas, Capernaum. Entonces era una ciudad marítima. Y el Señor vino a establecer ahí como su base de operaciones. Vino a habitar allí a partir de su ministerio público. O sea que si habitó en Capernaum, pues entonces era inevitable que el Señor hablara e hiciese milagros en Capernaum. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la ventaja con respecto a Corazín y a Betsaida? Pues que el Señor no moró en Corazín y en Betsaida, predicó allí, pero él vivió fue en Capernaum durante prácticamente su ministerio público. Eso también lo podemos comprobar en Mateo capítulo 9. Recuerda que él estaba en la región de los Gadarenos y cuando termina de estar allá, dice que él regresa, capítulo 9, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor navegaron por el lago de Galilea al otro lado y al otro lado quedaba Gadara. Pero él regresa otra vez y regresa, de acuerdo a la descripción, ¿a dónde? A Capernaum. ¿Sí? Marcos capítulo 2 versículo 1 también nos habla, nos da pistas respecto a que el Señor habitó en Capernaum. Marcos capítulo 2 versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿En cuál casa? Probablemente la casa en la que él pues estaba viviendo durante ese tiempo en Galilea. Bien, entonces vemos el privilegio que tenía Capernaum. Capernaum entonces tenía mayor privilegio y mayor responsabilidad todavía que las otras dos ciudades, ¿no? El Señor dice, volviendo a nuestro pasaje en Mateo capítulo 11, versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. ¿Qué significa que Capernaum haya sido levantada hasta el cielo? Esto puede referirse a los privilegios mencionados anteriormente. Además de una posible comunidad de estudiosos del Antiguo Testamento allí. Es decir, allí también podían haber fariseos y escribas que pues estaban en conocimiento de la ley. De hecho, incluso hasta las ruinas nos hablan de una sinagoga en Capernaum. Hay unas ruinas que pues evidencian y constatan la existencia de una sinagoga allí en Capernaum. Es decir, también, al igual que las otras dos ciudades, pudo haber sido una ciudad donde se conocía la ley. Entonces también estamos viendo prácticamente 3 privilegios en Capernaum. Quiero que, derivado de lo anteriormente visto, identifiquemos los 3 privilegios. Primero, como el Señor, sí, y el Señor vivió ahí todo lo. Bueno, primero, los milagros y la predicación en Capernaum, al igual que las otras dos. Segundo, lo que usted menciona, el Señor vive allí. Imagínense lo que es tener el Señor ahí pegadito.
¿cierto? Vivir en la misma ciudad de uno. Qué privilegio tan grande, ¿no? Y tercero, se estudiaba la ley. Tenían 3 privilegios. Entonces, todo estaba dado para que ellos pues conociesen y recibiesen al Mesías. Pero ¿sucedió así? No sucedió así. Entonces, Capernaum era una ciudad notable en Galilea. Además de eso, el mismo Señor moró allí. Quizá también era una provincia, cuando dice que levantada hasta el cielo, probablemente también puede referirse a su prosperidad material, ¿cierto? También. O sea, Capernaum era una ciudad llena de privilegios. Entonces, eso significa que fue levantada hasta el cielo. ¿Y qué pasa? Que hasta el Hades es abatida. Otra cosa que también puede significar que levantada hasta el cielo es porque se le dio el privilegio, bueno, ya lo dije, pero quiero enfatizarlo, se le dio el privilegio de escuchar el mensaje del Evangelio directamente del propio Señor, se le dio el privilegio de ver los milagros, se le dio el privilegio de que el Señor habitase y morase con ellos allí. ¿Y qué pasó? Entonces eso significa que había sido elevada hasta el cielo, y por cuanto no valoraron ese lugar de dignidad y ese privilegio, dice que hasta el Hades va a ser abatida esa ciudad. ¿Qué significa que haya de ser abatida hasta el Hades? ¿Qué significa que haya sido abatida hasta el Hades? Bueno, puede referirse tanto a la ruina y la destrucción de esa ciudad como tal, en su momento, o sea, un juicio, es decir, esa ciudad fue destruida. Y en segundo lugar, la condenación de sus habitantes que rehusaron aceptar el Evangelio ante esa cantidad abrumadora de evidencias. Tenían bastante evidencia y sin embargo la rechazaron. ¿Por qué el Señor menciona el Hades? Recordemos que en la serie de Apocalipsis al principio, en las cartas, antes de empezar las cartas a las iglesias, cuando vimos el versículo que el Señor dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, allí habíamos hablado en su momento del Hades. ¿Qué es el Hades? El Hades entonces es básicamente el lugar, el mundo invisible. Bueno, ese término es un término, una transliteración griega. ¿Qué significa transliteración griega? Es decir, que no se tradujo, sino que así como suena en el griego o así como se escribe prácticamente en el griego, fue adaptado a nuestro abecedario, a nuestro sistema de escritura. Y es el Hades. De hecho, Hades era el dios del mundo invisible. Para los griegos realmente no existe, pero en su mitología ellos se imaginaban al Hades como un dios. Para ellos todo era dioses, todo tenía que ver con dioses, ¿cierto? Los griegos deificaban los conceptos y las cosas. Entonces para ellos el mundo invisible, el mundo donde iban los muertos prácticamente, era representado en el dios, o era identificado por Hades y el lugar invisible. Eso fue lo que vino a significar para los griegos. Los escritores y Dios, el Señor permitió que esa palabra fuese empleada en el Nuevo Testamento para referirse al lugar donde van los muertos. Y es el término homólogo al lugar que en el Antiguo Testamento se llama ¿cómo? ¿Alguien recuerda? El lugar de los muertos en el Antiguo Testamento, el sepulcro. ¿Cómo se llama ese lugar? El Seol. El Seol. Entonces la traducción del Seol en el Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento es el Hades. El Hades. ¿Sí? Y el infierno, de acuerdo a lo que hemos visto o lo que estamos viendo en Apocalipsis y lo que también hemos visto en algún momento en Mateo, cuando estamos en el Sermón del Monte, da a entender entonces que la gehenna o el lago que arde con fuego de azufre es el infierno propiamente como tal, el lugar final de tormentos, a donde será arrojado el mismo Hades. ¿Sí? Entonces, el Hades bíblicamente es ese lugar equivalente al Seol del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, más allá de que el Hades constituya solamente la referencia a un sepulcro físico, hace referencia
al lugar a donde van los espíritus de los muertos, ¿sí? Es decir, ya hemos dicho que cuando una persona muere no cesa su conciencia ni su existencia, como afirman los testigos de Jehová. No, hay bastantes pasajes en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, que nos confirman que una persona sigue siendo consciente aún después de morir físicamente. Claro, ya no es consciente aquí en la tierra, pero espiritualmente esa persona aún es consciente. El alma o espíritu. Alma o espíritu. Bien, entonces, en el Nuevo Testamento, ya dijimos, mencionan más detalles al respecto. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, Lucas capítulo 16 del 19 al 31, se nos dan detalles de este lugar. Se nos dice que es un lugar de tormentos. Siempre que citamos ese pasaje aclaramos que no es una parábola. Las parábolas normalmente el Señor las cita como parábolas, ¿cierto? El reino de los cielos es semejante a, ¿sí? Pero en este caso el Señor habla de una persona con nombre propio, Lázaro. Normalmente en las parábolas no se dan nombres propios. Entonces fue un hecho, probablemente lo más probable es que es un hecho veraz, verídico, real, algo que fue real, bueno, que de hecho es real porque aún está el Hades. Entonces el Hades es un lugar, o en su momento, el lugar de tormentos, pero yo quiero aclarar lo siguiente. En su momento digo hasta el día de hoy, lugar de tormentos. Algunos eruditos han identificado que antes de la obra del Señor Jesucristo, antes de su muerte y resurrección, el Hades era un sitio donde habían como a su vez dos secciones, o como por así decirlo, dos compartimentos. Eso ya lo habíamos hablado en alguna ocasión. En un lugar está el lugar de tormentos, en una parte del Hades está el lugar de tormentos, y en otra parte del Hades está el llamado seno de Abraham, que también se menciona y se toma ese concepto de Lucas 16. Alguien dirá, no, pero es que solamente el seno de Abraham aparece ahí, pero algo que citaba Wayne Grudem, también un teólogo, es un erudito, él citaba que el hecho de que solamente un pasaje aparezca una vez en las Escrituras es suficiente para que sea considerado como inspirado y veraz. Por el hecho de que se cite una sola vez no significa que sea menos cierto que otros pasajes donde se citan varias veces algo. El solo hecho que se cite una vez en las Escrituras, pues ya le da veracidad a ese concepto, a esa historia. Entonces, el seno de Abraham, ¿cierto? Algunos identifican, no, pues se está refiriendo es que literalmente el Lázaro estaba ahí en el seno de Abraham. Bueno, puede ser cierto. Algunos identifican entonces que el Seol o el Hades poseía en ese entonces dos compartimentos, donde iban los no creyentes, los no conversos al lugar de tormentos, como pasó con el rico, y el lugar donde iban los justos, como pasó con Lázaro. ¿Qué evidencias tenemos para esto? Bueno, por ejemplo, cuando Jacob menciona cuando sus hermanos le dijeron, sus hijos le dijeron que les permitiesen ir a José, bueno, ellos no saben que era José todavía, que les permitiesen ir con Benjamín. Jacob, ¿qué dijo? No, yo no puedo porque ya murió uno, José no parece, ¿cierto? Y ahora este otro, no me hagan descender, dicen mis canas, al Seol con tristeza, con amargura. Entonces Jacob, el patriarca, reconocía de una u otra forma que él, después de que moría, iba al Seol. Puede estarse identificando como el sepulcro, pero también a un lugar no físico, pero no por el hecho de que no sea físico deje de ser cierto. Es un lugar entonces de carácter espiritual en ese sentido, ¿sí? O sea, no es un lugar físico, sino que es un lugar espiritual a donde iban los muertos. Luego de que muere el Señor Jesucristo, entonces algunos se identifican y de acuerdo a la Escritura se menciona que a partir de ese momento, entonces solamente van los condenados al Hades, ¿sí?
A la pregunta que si el Señor estuvo en el Seol, en el Hades, pues yo creo que el Salmo 16 y Hechos capítulo 2 son claros, que el Señor descendió al Seol, ¿cierto? El Señor murió, literalmente murió, ¿cierto? Y algunos identifican, de acuerdo a las evidencias como estas que estoy citando, y a una que está en Efesios capítulo 4, ¿cierto? Que el que subió a los cielos es el mismo que descendió, o el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces algunos identifican que el Señor fue al Seol, ¿cierto? Y si fue así, algunos apuntan que el Señor entonces, al morir, ¿cierto?, por los pecados, ya tenía entonces un derecho legal, ya tenía entonces la potestad, la autoridad de llevar consigo las almas de los que estaban en el Hades, seno de Abraham, o sea, en ese compartimento. Entonces ya iban directamente a la presencia del Señor, y hoy en día entonces, a partir del nuevo pacto, a partir de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección, entonces diríamos que el Hades hoy en día es exclusivamente un lugar de tormentos a donde van los impíos, y lo diferenciamos del infierno porque el infierno sería el destino final incluso del mismo Hades. El infierno entonces sería el lago que arde con fuego y azufre. De hecho, esa es la descripción del infierno, o la Gehenna, un lugar que estaba constantemente con fuego debido a que era un basurero en Jerusalén, pero el Señor cita ese basurero para dar una idea de lo que es la condenación final. Entonces, ¿está claro lo que significa el Hades? Entonces, volviendo a nuestro tema, volviendo otra vez a Mateo capítulo 11, bueno, de hecho no hemos salido del tema, estamos citando el Hades, pero nos salimos un poquito para explicar el significado de lo que es el Hades. Y entonces dice que esta ciudad es derribada hasta el Hades, es decir, habla de condenación. Cuando se menciona el Hades, entonces se hablaría de la condenación de sus habitantes. No podemos decir de todos, pero sí de la gran mayoría que en términos generales ha rechazado al Señor. O sea, no podemos decir que todos se condenaron, no, porque de las personas que habitaban en Capernaum, algunos sí recibieron, pero fueron contados en comparación con la mayoría que rechazó. Bien, entonces, bueno, dice a continuación, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces, esa es la razón de su condenación. Eso nos da a entender que ante los milagros de Jesús, pues ante toda esta evidencia de milagros del Señor Jesús, dice que los habitantes de Sodoma, con todo y su corrupción, se hubiesen arrepentido. Y si lo dice el Señor, así es. Póngale la firma, es decir, el Señor no está hablando por hablar. Es cierto que si se les hubiese hablado, pues se hubiesen arrepentido. Si se les hubiese hablado, se hubiesen arrepentido. ¿Sí? Tal como los de Tiro y Sidón. Entonces, aquí vamos a hablar de un tema que me parece, pues, serio, interesante. Del día del juicio, sí, señor. Cuando hablamos del día del juicio, pues también estamos mencionando, en cuanto a la ciudad, pues la ciudad sufrió juicio físicamente, ¿cierto? Porque de ella, pues prácticamente lo que era esa ciudad antes queda en ruinas, como el ejemplo de la sinagoga que ya mencionamos. Se cumplió en parte, porque cuando usted menciona el juicio, estamos hablando del juicio final, cuando los habitantes de esa época en Capernaum tendrán que rendir cuentas a Dios, los que no se arrepintieron de por qué rechazaron la evidencia del Señor. Y vamos a hablar de algo, como ustedes ven acá, yo dije ahorita algo interesante, importante, ¿cierto? Y delicado a su vez, es que, y es un principio para nosotros, la indiferencia hacia Jesús es peor que la inmoralidad, es peor que la corrupción. Y ya vamos a ver. Dice, por tanto, os digo
que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. De acuerdo con esto, pues sí, Sodoma estaba en la cúspide de las ciudades más corruptas, incluyendo Tiro y Sidón. O sea, si nos dieran a escoger qué era peor, pues yo creo que peor era Sodoma. Porque dése cuenta que contra Tiro y Sidón vinieron fue ejércitos, o sea, factores humanos que la llevaron a su caída. Pero en el caso de Sodoma fue Dios mismo el que intervino. O sea, Dios mismo enviando fuego de manera sobrenatural del cielo. O sea, fue un hecho más, por así decirlo, producto de la intervención de Dios. Un castigo directo. Un castigo directo de Dios. No significa que Dios no haya mandado juicio a través de los soldados que destruyeron Tiro y Sidón, pero estoy diciendo que de manera más clara y como más sobrenatural, desde nuestro punto de vista, Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Pero Sodoma y Gomorra, había otro pueblo a pie que Habían otras, alcanzó el... Seboín y Cadma, creo que era. Son cuatro, creo que eran 4 ciudades, pero pues las más prominentes allí eran Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Entonces, de acuerdo con esto, pues aunque Sodoma estuviese en la cúspide de las ciudades más corruptas, y dése cuenta que la comparación de Capernaum es aún más radical que la de Betsaida y Corazín con Tiro y Sidón, porque si bien Tiro y Sidón eran malas, creo yo por la evidencia bíblica que Sodoma era mucho peor. O sea que, ¿cómo será la responsabilidad de Capernaum que se está poniendo en paralelo con Sodoma? Y algo que también nos debería y que tenemos que dejar claro es que en Capernaum, yo pregunto, ¿en Capernaum se cometían las mismas cosas que se cometían en Sodoma? No. En Capernaum yo creo que no era normal ver sodomitas, es decir, homosexuales, porque eran judíos, ¿cierto? Eso no había en Capernaum, es decir, esos excesos inmorales y toda esa corrupción y perversión que había en Sodoma no la hubo en Capernaum. Yo creo que eso es claro. Pero la indiferencia de Capernaum en cuanto a merecimiento de castigo es solo comparable con la depravación de Sodoma. Comparable y peor aún, peor porque nos están diciendo aquí que es más tolerable el castigo para una ciudad perversa y moralmente hablando, como lo fue Sodoma y Gomorra, que para Capernaum, que aunque no tenía esos excesos de inmoralidad y perversión, despreció la luz que le había sido proyectada el propio Señor Jesucristo ahí, ¿sí? Es lo que quiero decir. Entonces, aunque Capernaum no era considerada como una ciudad inmoral, su grado de rechazo e indiferencia al Señor era comparable y peor aún a la perversión de Sodoma, razón por la cual la condenación sobre Capernaum iba a ser aún más grande. Entonces, ¿qué podemos sacar como principio aquí y como lección? Que peor aún que la perversidad, la homosexualidad, ¿cierto? Y no estamos, o sea, no estamos siendo homófobos, xenófobos, ¿cierto? No, porque todos tienen derecho a escuchar el Evangelio, todos tienen derecho. O sea, no estamos aquí en cuestión de discriminación, pero sí estamos señalando el pecado, como la Biblia lo señala, es decir, el homosexualismo es pecado, la Biblia lo señala como pecado. Yo no me rijo por la constitución o por la cultura o por los medios de comunicación. Como cristianos tenemos que medirnos por la palabra. Así como el ladrón, eso es malo, como la fornicación es mala, el adulterio es malo, pues igualmente el homosexualismo en la Biblia es claramente mencionado como pecado. Eso significa que no hay que tener misericordia de las personas que caen en esos pecados. No significa que no haya que tener misericordia. Hay que tener misericordia. Hay que tener misericordia y deben escuchar el Evangelio.
necesitan escuchar el Evangelio, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que el desprecio es un pecado que acarrea más juicio que la misma perversidad, producto de la inmoralidad, la idolatría y todo ello. Hace algunos años había una persona, un siervo de Dios, Chepe Cortés, que nos compartió en un retiro, y eso se nos quedó a todos, un retiro hace aproximadamente 13 años. Él dijo y mencionó que el pecado más grande era el desprecio al amor de Dios, que eso era peor que cualquier acto que hoy se viese, no sé, que el homicidio, que una violación, peor que todo, porque eso ocurría en Sodoma. Eso no ocurría en Sodoma, no había homicidios, no había violaciones como pretendieron hacerlo con los ángeles que estaban allí en la casa con Lot. Pues eso fue terrible. O sea, no estamos minimizando el pecado, pero estamos diciendo que lo peor es rechazar la predicación, es decir, rechazar el amor de Dios en la predicación y en los milagros de Jesús. O sea, eso es mucho peor. ¿Está claro? Es mucho peor. Eso es lo que nos está enseñando el pasaje, que es mucho peor el rechazar la verdad y el testimonio del Señor Jesucristo que el caer en los hechos perversos que cayeron los de Sodoma. No estamos minimizando el pecado de Sodoma, vuelvo y digo, por algo Dios envió fuego del cielo, pero lo que estamos diciendo es que ellos, si hubiesen visto los milagros y lo que se hizo en Capernaum, dice que habrían permanecido hasta el día de hoy, es decir, se hubiesen arrepentido, ¿sí? Se hubiesen entonces arrepentido. Entonces podemos ver que el peor pecado es la indiferencia. Y yo creo que de eso hemos de arrepentirnos, ¿no? Porque se nos ha predicado, se nos ha dado testimonio, y que el Señor nos guarde y nos deja como testimonio para no hacer lo mismo, nos deja como testimonio a Corazín, a Betsaida y a Capernaum, para que nosotros no hagamos lo mismo. Bien, entonces vamos a dejarlo allí, vamos a orar. Señor, a ti te agradecemos, te bendecimos y te glorificamos porque tú nos das testimonio a través de tu palabra. Tú nos muestras que el pecado más grande, de acuerdo a lo que estamos leyendo, es rechazar la verdad y rechazar los hechos irrefutables de que tú eres el Hijo de Dios. Nosotros hoy quizá en ese orden de ideas y como ya hemos mencionado antes, tenemos quizá más testimonio que los propios habitantes de Capernaum porque tenemos un Nuevo Testamento, un Antiguo Testamento. Tenemos las verdades de Dios más claras quizá que lo que fueron para ellos en ese momento. Es decir, todo el canon completo, incluyendo las cartas. Y nosotros, Señor, tenemos ese testimonio y nos llamas, nos invitas a no caer en semejante ejemplo de desobediencia como cayeron, Señor, y en semejante ejemplo de indiferencia como cayeron estas ciudades, Señor. Perdónanos. Este es un llamado personal a cada uno para que nosotros, Señor, no despreciemos la evidencia que nos has dado. A ti te damos la gloria, a ti te bendecimos, Señor. Te damos gracias por todo esto que nos concedes y nos regalas, Señor. Ayúdanos a que cada cosa que recibimos y nos has hablado, Señor, sea para nosotros suficiente testimonio para rendirnos delante de ti, como debieron hacerlo desde un principio los de Betsaida, los de Corazín y los de Capernaum, donde habitaste, Señor. Y tú, Señor, estás en medio de nosotros, Señor. Tenemos una responsabilidad, Señor. Ayúdanos a responder en amor y en fidelidad de acuerdo a ese testimonio que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, bendiciones.